Pero vamos a hacer una explicación de la tercera persona singular. Cuando hablamos de la tercera persona singular, hablamos de una sola persona que juega en la oración como una tercera persona. Esas personas suelen tener nombres de mujer o de hombre. Por ejemplo, George, puede ser, por ejemplo, Sophie. Puede ser, por ejemplo, un perro. O puede ser, por ejemplo, el día. Son cosas terceras. Por ejemplo, puede ser un tren, como el ejemplo que veíamos en la guía 4.1. Un tren. Puede ser un cuaderno, etc. Todos esos pueden ser la tercera persona singular, que en la oración nos referimos y le escribimos he. He reemplaza a George y todos recordamos que recordemos lo que se traduce como él. Entonces, Sophie, a ver, tratenlo de recordar. Sophie se reemplazaría por she, que es ella. A dog lo reemplazamos por it. Y a they también lo reemplazamos por it. El verbo to be, o el verbo ser o estar, se traduce así. He is. Y como hablamos del presente simple que lo usamos para describir, entonces decimos, por ejemplo, he is a boy. Es un niño. Estamos describiendo o estamos dando un hecho. ¿Sí? En este caso es más que todo como un hecho, una cosa que es. He is a boy y es uno de los casos del presente del presente simple. She is pretty, por ejemplo, en el que estamos diciendo que ella es bonita y ya estamos haciendo una descripción, ¿cierto? Y vamos a decir como el perro. El perro, it is a friend, también que es un hecho, es un amigo. It is a friend. A dog, it is a friend. Lo mismo it. It is dark, es un día oscuro, por ejemplo, es un día oscuro. It is dark. O el día está oscuro. Entonces, aquí tenemos el presente simple con el verbo to be y esta es la tercera persona. Todos estos casos que estoy resaltando son la tercera persona. La que no son tercera persona es, por ejemplo, I am a teacher, ¿cierto? Ustedes son estudiantes, you are students. Punto. They are sick, están enfermos, por ejemplo, they are sick. O they aren't sick. Podría ser también la negación, ¿no? Eso no le quita, que sea negación, no le quita que no sea presente simple. They aren't sick. ¿Sí? We, o en pregunta también. Are we serious? ¿Somos serios? Are we serious? Esto es el presente simple, que en inglés, en las preguntas, mire cómo cambia el verbo empezar de primero, lo mismo acá, is she pretty? Podría ser en la pregunta. Esa es la tercera, esto que está estudiando en amarillo es la tercera persona. He, she, it. George, Sophie, a dog, the day, etc. ¿Eso? Y estas son personas que no son tercera persona. Estas que estoy aquí resaltando no son tercera persona. Y entonces, hasta aquí ustedes dicen, bueno, eso yo lo entiendo, yo no veo cuál es la cuestión. Vamos a hablar del verbo ir, que es cuando ya la tercera persona empieza a crear unos cambios en los verbos, en la mayoría de verbos, que aparte del verbo to be.
que ya en el verbo to be también los cambia, ¿cierto? Pero en el verbo, con el verbo ir y otros verbos, hay un cambio muy especial que es agregarle ese al final. Entonces, el verbo ir, si ustedes lo buscan en el diccionario, lo encuentran como el verbo go, ¿cierto? El verbo go. Entonces, digo, por ejemplo, I go to school. Y para que me quede un presente simple bien definido, yo diría, por ejemplo, 5 days a week. Voy al colegio 5 veces por semana. Me queda más claro y es un presente simple bien definido. You don't go to school on weekends. No van al colegio en fines de semana. Negación. Note cómo la negación es con don't, pero el go continúa quietico, tanto en la afirmación, la negación, en las personas que no son tercera persona. Ya ahorita vamos a ver. Por ejemplo, entonces, do they go to the cinema? ¿Van ellos al cine? El verbo sigue quietico, go, y aparece un do aquí. Vamos a ver qué pasa con la tercera persona. Con la tercera persona, el verbo tiene que sufrir un cambio, como yo ya lo dije. En la mayoría de verbos se coloca una S. Plays, works. Por ejemplo, otro que ustedes se sepan muchísimo, por ejemplo, studies. Aunque studies es un caso en el que hay que quitar la Y y agregarle IES. Pero vamos con el verbo go. Entonces, tenemos que George es la tercera persona. Entonces decimos he. Pero ya no podemos decir he go. Hay que agregarle goes. Una ES, porque a los verbos que terminan en hoy son corticos, hay que agregarle la ES. Pero a los otros hay que agregarle simplemente S. ¿Sí? Entonces, he goes to school every he goes to school. No lo vamos a resaltar porque no vamos a resaltar solamente el goes. He goes to school every day. Vamos a poner que va todos los días, aún sábados, Saturdays and Sundays. He goes to school every day. Lo mismo, tenemos que la otra persona que es tercera persona es she, o un nombre como Sophie, Laura, Martha, etc. She go, my teacher, my English teacher, si es una mujer, my aunt, si es mi tía, my mother, si es mi padre. Entonces, o mi abuelo, o mi tío. Entonces, she goes to bed early. Ella se acuesta temprano. Note que no es go, es goes. En la negación, no vamos a usar don't, sino vamos a decir doesn't. It doesn't go down. No baja. Como que, o it doesn't go school. El perro no va al colegio. El día no va al colegio. Bueno, el día no se va. It doesn't go. Quedaría como un no se quiere terminar. Está un día muy largo. It doesn't go. O
no va bien cuando uno, por ejemplo, no me baño, el día no me va bien. Cuando no me baño, el día no le va a uno bien. It doesn't go well. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, note que al verbo le agregamos o una S, por ejemplo, cuando el verbo es, por ejemplo, como les decía yo, trabajar. Simplemente le agregamos una S, works. O study, el verbo study, ese sí es diferente porque es estar, así se escribe. Para la tercera persona hay que quitarle la Y y escribir, reemplazarla por una I y escribir studies. Son casitos muy raros, pero realmente lo que generalmente en la mayoría hay que agregarle simplemente una S. Si termina en do, por ejemplo, en O, se le agrega ES. Esa es la tercera persona y los cambios que sufre. ¿Listos? Lo que no es tercera persona, I, you, they, mire cómo se forma. El verbo continúa igual, que es go, en la negación, y el auxiliar que se usa para formar pregunta o para negar es don't. Mientras que el auxiliar que se usa para negar en la tercera persona es doesn't. Y para preguntar, does. Does it go well? El día sale bien cuando dices una oración al comienzo del día. Does it go well? ¿Te va bien cuando dices una oración al comienzo del día? Por ejemplo, does it go well? Hablando del día. Bueno, entonces aquí tenemos el presente simple y la tercera persona. Vamos a hablar del presente continuo. Vamos a hablar en el presente continuo. Es muy especial porque tenemos que, además de usar las personas, los pronombres personales, tenemos que usar este verbo to be, is, are, am, y otro verbo. Pero a este verbo hay que agregarle ing. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que este verbo, este presente continuo, mientras aquí lo decíamos para describir o para hablar de hechos, como de que es un niño, de que es un amigo, de que es esto, se usa el presente simple, pero en ese presente continuo lo usamos para cosas que estamos haciendo en este mismo momento de estar hablando o para unos planes que uno tenga muy cercanos, un plan que yo tenga ya establecido, un acuerdo que yo tenga ya muy establecido. Entonces, vamos a hablar de un presente continuo y lo vamos a trabajar en dos formas. Aquí no se tiene en cuenta la tercera persona simplemente para usar el is cuando es tercera persona. Se tienen en cuenta todas las personas porque pues simplemente es el verbo to be que le corresponde a cada persona. Entonces, vamos a hablar del presente continuo en el verbo to be, no como te digo, sino en casos especiales. Por ejemplo, aquí tenemos I'm going to sleep well. Voy a dormir bien. ¿Por qué sé que voy a dormir bien? Voy a dormir bien. La verdad es que aquí no es presente continuo, aquí es como un plan al futuro. Voy a dormir bien porque estoy cansada, he trabajado durante todo el día y entonces eso me va a garantizar un gran descanso, ¿sí? No voy a estar, apenas caiga en la cama, voy a quedar dormida. Ese es el I'm going to sleep well.
se presenta como un presente